Desde el principio, los que han obedecido el Evangelio han sido los humildes. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Un historiador dijo una vez que en el primer siglo el cristianismo era un movimiento de las empobrecidas clases sociales. Y así ha sido el comienzo de la obra en muchos lugares que conocemos. Al principio, el Evangelio ha llamado la atención mayormente de los campesinos, de los humildes, los con menos educación formal y los que tenían poca sofisticación. Ellos se reunían en casas, en locales sumamente humildes y a veces debajo de árboles. Al preguntar a los amigos, ¿de qué iglesia es usted? Los hermanos humildes respondían muchas veces así, bueno, no somos miembros de ninguna secta, ninguna denominación, somos sencillamente de Cristo y de su cuerpo. ¿Qué? Respondían los amigos, jamás, yo he oído de tal cosa. ¿Y dónde ustedes se reúnen? Bueno, estamos tratando de conseguir dinero para un local. Hemos logrado echar la base quizás de un local, pero por ahora, hasta que consigamos más dinero, nos reunimos en una casa ahí en la calle X. La calle X, en ese barrio tan feo, etcétera, etcétera, etcétera. Así había muchas conversaciones de este tipo al comenzar la obra en muchos países. Si la gente en conversa en aquel entonces sabía algo de la Iglesia de Cristo, entre comillas, no entendían lo que era ni la respetaban. Son unos pobres, no hay teólogos entre ellos, no hay licenciados entre ellos, solamente son unos campesinos sencillos. Pero entonces llegan los cambios. Los pioneros en las obras conocidas, por lo general, trabajaron con mucho esfuerzo y en algunos países, a través del tiempo, lograron ver a miles de personas llegar a Cristo. Así, las iglesias conocidas de Cristo llegaron a ser más reconocidas y más respetadas en el mundo. Los hijos de los primeros cristianos se educaron formalmente y llegaron a ser profesionales y aún abogados y médicos. Así algunas congregaciones, especialmente en las ciudades, pudieron conseguir buenos locales, lindos locales donde reunirse. A la vez, comenzaron a imitar las prácticas de las denominaciones alrededor de ellos. Formaron institutos, Iglesia de Cristo, entre comillas, mayormente escuelas y clínicas sostenidos por varias congregaciones. Ya los predicadores no eran campesinos humildes, sino graduados de institutos oficiales, con títulos, con corbatas. Ya la Iglesia de Cristo, entre comillas, está llegando a ser respetable. Ya no se oían tanto las burlas ni los insultos de sus amigos. Nadie iba insinuando que los miembros de la Iglesia de Cristo eran sencillos y rústicos. En algunos países llegaron a tener conferencias anuales, Iglesia de Cristo, con miles de asistentes, con conferencistas muy capacitados para motivar a miles con gran elocuencia. Ya la Iglesia de Cristo ha llegado. Ya no se burlan de nosotros. Somos respetables e importantes. Pero como hemos visto en videos anteriores, siempre hay peligros que acompañan la prosperidad, tanto la económica como de números. Deuteronomio 8, de 11 a 14, la primera carta de Pablo a Timoteo 6, 9 y 10, etc. Con el éxito, entre comillas,
poco a poco cambia la importancia de confiar solamente en Dios, porque no somos nada. Y eso llega a ser, mire, qué impresionante que es nuestro grupo. El cambio es tan gradual que pocos lo perciben. Este cambio de actitud en turno produce otros males espirituales. Antes de concluir, que nadie piense que la Biblia condena en sí la educación formal, el éxito financiero, ni cierto nivel de sofisticación, entre comillas. Pero la Biblia sí advierte de peligros espirituales que casi siempre acompañan tales logros y tales arreglos. Las claves para evitar los peligros espirituales que acompañan el éxito financiero y el éxito en números son, y primero y sobre todo, la humildad. Segundo, el recordar que la Iglesia de Cristo a nivel universal o nacional no es una red de congregaciones con sus organizaciones, sus estatutos, sus reuniones nacionales. No, eso no es la Iglesia de Cristo según la Biblia. La Iglesia, según la Biblia, siempre son individuos salvos, conocidos solamente por Dios. Así es el caso en el mundo y en un país. Y número 3, la despreocupación por lo que piensen los del mundo en cuanto a nuestra sofisticación o de nuestra importancia. Que piensen ellos lo que piensen, solamente que nos preocupemos por agradar a Dios, nuestro Creador. Gracias por haber visto este video. Que Dios les siga bendiciendo.